Hola, ¿cómo están? Bueno, tengan una muy buena bienvenida a este nuevo encuentro de la serie de clases cortas de temas complejos de la materia citología, histología y embriología. El tema que nos convoca hoy es la barrera de la hematosis. Este es un tema que en general cuando en los exámenes les solemos preguntar suelen fallar bastante porque suelen confundir la barrera de la hematosis con lo que es la pared alveolar, que no es lo mismo, y debemos tener muy claro la diferencia entre estos dos conceptos y que obviamente estructuralmente pueden compartir algunos elementos, pero no es exactamente lo mismo. Entonces vamos a comenzar a estudiar este tema. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en qué aparato o sistema se va a encontrar la barrera de la hematosis. Bueno, por supuesto, la barrera de la hematosis va a estar dentro de lo que es el sistema respiratorio, que si recordamos un poco las clases particulares de este sistema, en histología nosotros solemos dividir al sistema respiratorio o a sus componentes, a sus órganos, en órganos de la vía conductora y órganos de la vía respiratoria. Dentro de la vía conductora, ¿a quién vamos a tener? Van a estar las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales se llaman así porque ahí termina la vía conductora que da paso al inicio de lo que es la vía respiratoria, donde vamos a encontrar a los bronquiolos respiratorios, al conducto alveolar y a los alveolos. Esta vía respiratoria tiene estos órganos, ¿por qué? Porque en estos órganos hay intercambio de gases, ¿por qué? Porque en estos órganos hay una barrera de la hematosis o barrera aire-sangre. Y esta barrera está presente, ¿por qué? Porque existen alvéolos en estos tres elementos que nombramos, tanto en los bronquiolos respiratorios como en el conducto alveolar, y valga la redundancia, en el alvéolo en sí mismo, hay alvéolos conformando parte de su pared. Por eso, para entender la barrera de la hematosis, primero vamos a repasar de una manera rápida cómo son los alvéolos. Entonces, lo primero que tengo que hacer para entender la barrera de la hematosis es primero entender cómo es la pared alveolar. Por tanto, recordemos que alveolo, la palabra así a secas, alveolo hace referencia al espacio. Esto sería el alveolo, donde está el puntero, el espacio que está lleno de gas, de aire. Algo distinto es la pared alveolar, que es el elemento que confina al alveolo. Entonces vamos a repasar cómo está conformada esta pared alveolar. Si recordamos de los teóricos o de la actividad presencial que hemos tenido, la pared alveolar va a estar compuesta por un epitelio que reviste la luz alveolar y que ese epitelio va a contener dos células diferentes. Por un lado va a tener a las células denominadas neumocitos de tipo 1, que son estas células que están marcando el puntero, que son células epiteliales de tipo planas. A esta célula se la puede llamar, como dijimos, neumocito de tipo 1 o a veces en algunos libros puede aparecer como neumonocito de tipo 1. Aparte de tener este neumocito de tipo 1, dentro de las células epiteliales puedo encontrarme con una célula que ya no es plana, sino que es cúbica, que se denomina neumocito o neumonocito de tipo 2, que como característica principal desde el punto de vista funcional es que esta célula tiene la capacidad de fabricar el surfactante. Que el surfactante es una estructura tensoactiva que, como dijimos, la fabrica esta célula y lo que va a hacer es tapizar a toda la superficie de la luz alveolar. ¿Para qué? Para impedir el colapso del pulmón y particularmente de los alvéolos. Por supuesto, como esto es un epitelio, debajo ¿qué va a tener? Va a tener una membrana basal que aquí no está dibujada, pero que estaría aquí en la zona donde está marcando el puntero. Debajo de esa membrana basal, ¿qué voy a tener? Voy a tener el tejido conectivo, el cual nos va a aportar algunos macrófagos que tienen la capacidad de emitir proyecciones atravesando el epitelio y llegando hasta la luz del alveolo. Estos macrófagos se denominan macrófagos alveolares. Entonces, la pared alveolar está compuesta por un epitelio que tiene neumocitos de tipo 1, que son planos, y neumocitos de tipo 2, que son cúbicos y que tienen la función de fabricar el surfactante, que era una sustancia tensoactiva para disminuir la tensión superficial del alveolo e impedir que se colapse. Debajo, como todo epitelio, va a tener la membrana basal compuesta por fibras, al igual que lo que estudiamos cuando estudiamos epitelio. Y por último, debajo estará el intersticio, en el cual se van a encontrar los macrófagos alveolares. Ahora bien, esto es la
pared alveolar, que es algo distinto a la barrera de la hematosis que vamos a empezar a analizar en la próxima figura. Aquí entonces tenemos la barrera de la hematosis. Como habíamos dicho, la barrera de la hematosis está, por supuesto, en el sistema respiratorio. ¿En qué sector? En el sector donde haya alvéolos. Entonces ya repasé cuáles son los órganos en los cuales tengo alvéolos y repasé rápidamente cómo está compuesto un alvéolo. Ahora, de todos esos elementos, ¿cuáles son los que forman parte de la barrera de la hematosis? Si recordamos la barrera de la hematosis, ¿qué era? Era las estructuras que van a separar la luz de los vasos capilares de la luz de los alvéolos. Entonces, todos estos elementos son los que van a configurar ¿qué cosa? Van a configurar la barrera de la hematosis, que aproximadamente mide 0,5 micras, y son los elementos que van a tener que atravesar el oxígeno o el dióxido de carbono para, en el caso del oxígeno, salir desde el alvéolo e introducirse en el lecho vascular, o salir del lecho vascular e introducirse en la luz del alvéolo en el caso de que sea el dióxido de carbono del gas que estemos hablando. Entonces, en esta imagen, ¿qué vemos? Vemos un alvéolo cortado de manera transversal, en el que veo el neumocito de tipo 1 con su membrana basal hacia afuera y lo veo con esa forma plana. Otro elemento que veo en esta imagen, ¿qué es? Es el neumocito de tipo 2, como vemos aquí, con esa estructura cúbica, que es el que fabricaba el surfactante, que como habíamos dicho, el surfactante reviste, tapiza o pinta, por decirlo de alguna manera, por dentro, ¿sí?, la superficie del alvéolo, o sea, tapizando tanto al neumocito de tipo 1 como al neumocito de tipo 2. Y aquí también nos está mostrando ¿qué cosa? Nos está mostrando un macrófago alveolar. Recordemos que debajo de la membrana basal, ¿qué va a haber? Va a haber tejido conectivo, ¿sí?, tal cual lo estudiamos en la primera parte de la materia, y en ese tejido conectivo me puedo encontrar con capilares como el que estamos viendo aquí. Aquí, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un capilar de tipo continuo, que si recordamos, los capilares continuos se llamaban así porque tenían continuidad en cuanto a el endotelio, como estamos viendo aquí, dos células endoteliales, una célula endotelial, otra célula endotelial, y por debajo tenían su membrana basal que también era continua. Esto es todo lo que me está mostrando esta imagen. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que forma parte de la barrera de la hematosis? Bueno, el oxígeno, para poder salir de la luz alveolar e introducirse en la luz capilar, lo va a hacer por el lugar donde esta estructura sea lo más cercana posible, donde la luz del alveolo esté más cercana a la luz del capilar. Y entonces, ¿qué elementos va a tener que atravesar? Lo primero que va a tener que atravesar, por supuesto que va a ser lo que estamos viendo aquí, el surfactante. Una vez que atraviesa el surfactante, va a tener que atravesar ¿qué cosa? Este espesor, que realmente es muy fino, correspondiente a el citoplasma ¿de quién? Del neumocito de tipo 1. Debajo del neumocito de tipo 1, ¿quién va a estar? La membrana basal del alvéolo. Debajo de la membrana basal, ¿qué voy a tener siempre? Tejido conectivo, que está aquí, que muchas veces se denomina intersticio, es lo mismo, tejido conectivo laxo. Luego, ¿qué viene? Luego ya viene la estructura del capilar, donde, si lo voy a atravesar de afuera hacia adentro, lo primero que va a ver ¿qué es? Es la membrana basal del capilar y luego el espesor de la célula endotelial para luego ya caer dentro de la luz del capilar. Recordemos que el oxígeno es una sustancia, un gas que preferentemente viaja dentro de los eritrocitos, por eso es que muchas veces se considera que la membrana plasmática del eritrocito también es un elemento que debe atravesar el oxígeno. Algo que van a ver el año que viene en fisiología es que el oxígeno en su mayor parte viaja asociado a la hemoglobina dentro del eritrocito, pero hay un porcentaje menor que puede viajar suelto en sangre. Entonces, en este cuadrito lo que tenemos es los elementos que debe atravesar el oxígeno para salir de la luz alveolar e introducirse en la luz capilar. Repasémoslo. Primero el surfactante, luego al neumocito de tipo 1 y a la membrana basal del alvéolo. Luego debe atravesar a el tejido conectivo que está por debajo, que se denomina intersticio, y luego va a llegar al capilar donde va a tener que atravesarlo de afuera hacia adentro, por lo tanto tiene que atravesar primero la membrana basal, luego el endotelio y, como les digo, algunos libros agregan a la membrana plasmática del eritrocito. Todos estos elementos entonces configuran
la barrera de la matosis, que como vemos es muy distinta a la pared alveolar. Ahora bien, nos surge una duda. ¿Cuál? Que en algunos libros nos dicen que la membrana basal del alveolo, como estamos viendo aquí, esto sería el alveolo, esto sería el capilar. Nos dice que la membrana basal del alveolo está fusionada con la membrana basal del capilar y que no hay tejido conectivo interpuesto entre el alveolo y el capilar. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad lo que dice el libro? Bueno, sí, también es verdad. Entonces, en este caso, un poco se nos cambiaría el cuadro que vimos anteriormente, porque diríamos, bueno, la barrera de la matosis entonces es nada más que este segmento donde tengo que atravesar al surfactante, al neumocito de tipo 1, a esa membrana basal fusionada del alveolo con el del capilar, luego me quedaría nada más que el endotelio del capilar y la membrana basal, perdón, la membrana plasmática del eritrocito. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la barrera de la matosis correctamente descripta? ¿La anterior, donde había más elementos, o esta? Lo cierto es que las dos son correctas y lo vamos a explicar en la próxima fila. Bien, para entender entonces la disquisición que estábamos haciendo entre las dos cuadritos de la barrera de la matosis, para ver cuál es el correcto, vamos a empezar a analizar esta imagen. Esta imagen es una fotografía de un preparado de pulmón con microscopía óptica, con hematoxilina e eosina, donde, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que esto, que está acá, es la luz alveolar, ¿sí? Donde acá estará la pared alveolar y acá estará el elemento que está debajo del alveolo. Entonces acá estoy viendo unas estructuras rojizas, lo mismo que aquí, 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 que corresponden a quién? Corresponden a los eritrocitos. Pero ¿qué ocurre? Con esta imagen de microscopía óptica yo no puedo ver si hay intersticio interpuesto entre el alveolo y el capilar o si las membranas basales están fusionadas. Entonces voy a tener que recurrir a otra imagen que sea de microscopía electrónica, que me permita mayor aumento. Vamos a hacer eso. Miren, acá estamos entonces con una imagen de microscopía electrónica. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? En esta imagen estamos viendo lo siguiente. Esto que está acá, donde está pasando el puntero, sería la luz alveolar. Esto, donde está el puntero, sería la pared alveolar. Y esta estructura que estamos viendo acá es la estructura de un capilar, donde esto negro grande que se ve acá es el núcleo de una célula endotelial. Aquí estará el citoplasma de la célula endotelial. Esto es la luz del capilar. Y esta estructura que estamos viendo aquí es un eritrocito. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, por ejemplo, en este sector vemos que está pegada la célula alveolar, el neumocito de tipo 1, que sería este que está marcando el puntero, que está pegado ¿a quién? Está pegado a la célula endotelial. Entonces acá sería más correcto o sería más similar a el segundo esquema que les mostré, donde la membrana basal alveolar estaba fusionada ¿con quién? Con la membrana basal capilar. O sea que acá me muestra que no hay intersticio. Pero si sigo recorriendo la imagen, veo que aquí, como nos marca acá, sí hay un intersticio donde está separada la pared alveolar, el neumocito de tipo 1, está separada de la célula endotelial. ¿Por qué? Por un pequeño fragmento de tejido conectivo. Entonces, los dos cuadros son correctos. ¿Por qué? Porque en algunos sectores el alveolo está más pegado al capilar y en otros sectores está un poco más separado, donde hay interpuesto tejido conectivo laxo, que sería el intersticio. Entonces, ambos cuadros, ambos esquemas son correctos, nada más que en algunos sectores están tan cerca el alveolo del capilar que se fusionan las membranas y otros sectores donde están un poquitito más alejados y se interpone un poco de tejido conectivo. Por supuesto, esta, en la cual las membranas están fusionadas, estos sectores son más efectivos para el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque hay menos distancia y menos espesor y menos elementos a atravesar por parte de los gases
comparadas con estas. Pero entonces recordemos que ambas son correctas. La primera que describimos es la barrera de la matosis más completa. La segunda es la barrera de la matosis donde tengo menos elementos y que se hace más efectiva. Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta? Ambas. ¿Cuál debo describir? Inicialmente, yo en un examen describiría primero la más completa donde está el intersticio y luego haría la aclaración de que en algunos sectores están tan cerca el alvéolo del capilar que se fusionan las membranas dejando de lado al intersticio. Bien, ¿por qué el propósito de esta clase respecto a este tema? Bueno, principalmente por esta cuestión de que algunos libros nombran al intersticio y otros no nombran al intersticio, entonces generaba esta confusión de si hay o no tejido conectivo interpuesto. La verdad es que sí, es que hay tejido conectivo interpuesto, ¿sí? Y que, como les digo, en algunos puntos este tejido conectivo desaparece porque las membranas se fusionan. Pero debemos recordar que existe, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos una imagen, que esta es una imagen patológica, no tienen por qué saberlo, pero la traigo a colación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá estamos viendo el alvéolo, o sea, la cavidad alveolar donde están los gases, esto es la pared alveolar, acá estamos viendo ¿qué cosa? Acá estamos viendo los vasos sanguíneos con los eritrocitos dentro y estamos viendo que la distancia que hay entre la pared del capilar y la pared del alvéolo es mucha y en esa distancia ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo un tejido conectivo que acá se ve medio enrarecido, que se ve enrarecido ¿por qué? Porque es un tejido conectivo que se ha fibrosado un poco porque esta es una imagen de una biopsia de un paciente que ha tenido COVID. Recordemos que el COVID y las patologías intersticiales del pulmón lo que hacen es, entre comillas, para que se entienda, fibrosar al tejido conectivo del pulmón, ponerlo más duro, dejar que sea tan laxo y pasar a ser un tejido conectivo con más presencia de fibras. Y esto entonces me explica por qué las personas que sufrían la enfermedad de COVID-19 muchas veces tenían problemas en la respiración. ¿Por qué tenían problemas en la respiración? ¿Por qué tenían una insuficiencia respiratoria? Porque era tan amplia ahora, era tan gruesa la barrera de la matosis a expensas del crecimiento del intersticio que el oxígeno no lograba introducirse en los capilares y el dióxido de carbono no lograba salir. Entonces aquí lo que se enferma en este tipo de patologías es el intersticio que hay entre el capilar y el alvéolo. Acá obviamente se ve aumentado y esto aumentado tiene una repercusión o tiene una reproducción, mejor dicho, en una tomografía computada. Por ejemplo, esto es una tomografía de una persona normal y esto es una tomografía de una persona en la cual se ha infectado de COVID-19. Lo que estamos viendo en negro, todo lo que se ve negro es aire. Fíjense que en una persona con COVID estos sectores se ven más blancos, ¿por qué? Porque aquí no hay tanto aire, ¿por qué? Porque se ha fibrosado el intersticio. Entonces, nuevamente, barrera de la matosis, ¿hay o no hay intersticio? Sí, hay intersticio, nada más que en algunos sectores el capilar se acerca tanto al alvéolo que ese intersticio no está, ya que se fusionan las membranas plasmáticas, las membranas basales. Pero recordemos que hay sectores donde sí hay intersticio y ese intersticio se enferma y ese intersticio puede dar patologías que las estudiarán más adelante cuando lleguen a la parte de neumonología en medicina interna o medicina o clínica médica. Entonces, al final de esta clase donde repasamos ¿qué cosa? Repasamos rápidamente cómo es la pared del alvéolo y luego estudiamos cómo es la barrera de la matosis en sus dos versiones, en su versión más efectiva y en su versión menos efectiva, recordando que el intersticio entre el capilar y el alvéolo existe y que se puede enfermar y que eso lo van a estudiar más adelante. Espero que esta clase les haya sido esclarecedora respecto a este tema. Danos tu like si te gustó la clase, déjanos tu comentario al respecto y también comentanos qué temas, también así cortitos y que se te dificulten en la lectura, te gustaría que hagamos un video para poder aclarar las dudas.